Buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a este que hay de nuevo del mes de noviembre en esta ocasión. Eh, Como siempre, cada primer jueves de mes, solamente en ocasiones especiales, pues se mueve la fecha para este que hay de nuevo, pero normalmente pues, es los primeros jueves de cada mes. En esta presentación, pues como ustedes saben, estamos eh, eh, informándoles pues de nuestras mejoras que se van haciendo a lo largo del mes y las correcciones también a los detalles que surgen ahí en el CRM. En esta ocasión, también pues son pocas las cosas que se han tenido que corregir, detalles más que nada, y se hicieron algunas mejoras que pues por ahorita en un momento más les vamos a presentar. Esto es en ambas plataformas, la plataforma web y la plataforma de escritorio de nuestro CRM. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación. Bien, antes de iniciar, les sugiero pues que se registren en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, eh, tanto como es Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. También tenemos la página, la cuenta de YouTube, en donde pueden ustedes acceder y ver pues toda la variedad de videos que tenemos ahí, tanto de capacitación como de soporte. Hay algunas dudas que pues se responden ahí en esos videos. Videos que están enlazados pues también a nuestras demás plataformas, por donde les podemos brindar ayuda en caso de que ustedes necesiten algún apoyo en cuanto a soporte, por ejemplo. Sí, también les comento que tenemos lo que es la plataforma de cursopoli.com. Sí, en ella ustedes se pueden registrar y Listo. van a poder acceder a tutoriales, sí, a lo que son los cursos, a la capacitación de la plataforma, de configuración y uso de la plataforma. Tenemos también nuestro foro, foro.sarmeseus-medioapp.com, en donde también ustedes pues, van a encontrar una gran variedad de artículos referentes o temas, como se llaman en los foros, referentes a temas de soporte y temas varios, pues, configuración, uso de la plataforma. Entonces, tenemos estas plataformas en las que ustedes pueden encontrar información acerca de CRM Zeus y sus plataformas de soporte. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con los temas que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? En esta ocasión vamos a tener contenido que es la versión de escritorio. ¿Sí? En este mes sí se hicieron algunos movimientos, algunos cambios, correcciones en esta plataforma. En la versión web también ya se hicieron algunas mejoras que pues estoy seguro que van a ser de su agrado. También algunas correcciones, detalles que surgieron. Por ahí tenemos también en el contenido, pues les voy a explicar, bueno, no explicar, más bien hacer mención un poquito de la plataforma de Wintalk, eh, que información pues que a la mayoría de ustedes ya conocen, además es un poquito de recordatorio pues de esta plataforma. Bien, empezando con la versión de escritorio. Bueno, antes de empezar con la versión de escritorio, les comento ya a ustedes, algunos de ustedes ya conocen la mecánica, pues es que yo les voy a hacer la presentación, y al final, pues les voy
preguntar si tienen alguna duda respecto a la presentación que se hizo. Igual, si en el transcurso ustedes tienen alguna duda y no quieren esperar, igual podemos resolverla o tratar de resolverla mientras avanzamos con la presentación. Bien, entonces iniciando con la versión de escritorio, eh, tenemos que en el tema de actualizaciones, ¿sí? Se agregó una actualización que amplía el campo donde se guarda la dirección de correo electrónico del cliente. Sí, esto porque es bueno, con la integración con el sistema administrativo SAE, sí, este sistema administrativo amplió el tamaño de su campo para el correo electrónico de 60 a 150 caracteres. Entonces, en el caso de nosotros, seguía siendo de 60, por lo tanto, cuando se hizo ese cambio, algún usuario registró correos concatenados y cuando nosotros hacemos la sincronización, ya ven que tenemos la sincronización en la versión escritorio, al traerse el campo, pues traía más de los caracteres que aceptaba la aplicación y nos estaba marcando un error. Entonces, inmediatamente pues se hizo la corrección y ya tenemos el ejecutable actualizado con esta corrección de este cambio que hizo el sistema administrativo SAE en este campo de correo electrónico. Bien, también en este caso, por tema de compatibilidad, al igual que el anterior, en este caso no se hizo actualización como tal. El- en el, en el campo anterior decimos que es actualización porque cuando se inicia sesión, tanto en la versión escritorio como en la versión web, la aplicación hace una verificación de la base de datos. Si la base de datos es una base de datos anterior, entonces hace actualizaciones. En el caso de este punto anterior, se metió una actualización, o sea, se hace una modificación a la base de datos. Sí, eso es en el caso anterior. En este caso es una modificación al desarrollo, al código de la aplicación. Entonces, por eso en este caso le llamamos que es por compatibilidad. Sí, en este caso, el sistema administrativo Microsoft también hizo un cambio, pero en este caso fue en el código, en el caso del cálculo de los impuestos, yendo más al punto. Sí, eso se reflejaba en los totales. Cuando hacen una cotización en Zeus, el total de la cotización marcaba, por ejemplo, aquí como se ilustra, son 2670.00. Esta diferencia de totales era de una décima. Normalmente era de una décima. Entonces, en este caso eran 2670.01. Sí, pero pues el simple hecho de ver ese decimal ahí como que hace un poquito de ruido. Entonces, ya se hizo la corrección en la versión de escritorio y pues ya se está tomando en cuenta la forma de calcular el total de los impuestos ya para hacer las demás operaciones y dar el total de la cotización. Entonces, se hizo la corrección en el caso o tema de compatibilidad con el sistema administrativo Microsoft. Otra actualización que se metió en la versión de escritorio es para el tema de los municipios. Sí, en este tema de los municipios, anteriormente Zeus no los manejaba.
Zeus solamente manejaba ciudad, estado y país. ¿Sí? Esto porque teníamos la integración solamente con el sistema administrativo Microchip y esa forma es como lo maneja. Entonces, a partir de que se hizo la integración con SAE, se hizo un cambio en el tema de las direcciones. Sí, se agregó, o más bien se tomó el campo de municipio de SAE como ciudad. Esto se hizo una encuesta con los distribuidores de SAE, en donde se les comentó pues el detalle y coincidieron en que pues, se pusiera el campo de municipio como ciudad. Sí, esto pues no afectaba, digamos, tanto el trabajo en Microsoft, perdón, en Serviceus. Pero últimamente pues sí ha estado habiendo un tema ahí porque se agregó también que el caso de la población que maneja SAE se pasará como ciudad y ahí tenemos una discrepancia que actualmente estamos revisando, ¿sí? Porque estamos metiendo lo que es el municipio como ciudad y el campo de población como municipio, ¿sí? Entonces, pues tenemos esa diferencia, digamos, en la forma de guardar las direcciones. Entonces ya estamos trabajando para ver qué podemos hacer con ese tema de municipios, ciudades y poblaciones que confunden en ocasiones un poquito, a menos que uno se mete a investigar a fondo, pues ya uno tiene la idea, pero de entrada es un poquito confuso el tema de municipios y ciudades. En este caso, lo que se hizo fue meter una actualización, o sea, se agregó un código para que al iniciar sesión en la versión de escritorio verificara qué versión tiene y si existía la tabla municipios y si no, la da de alta. Esto ya se había hecho en la versión web. Y ustedes saben que la versión web, más bien, ya la versión web es a la única que se le está metiendo desarrollo, nuevas características, etcétera. A la versión de escritorio solamente se están haciendo correcciones o algún cambio que sea necesario, por ejemplo, como en el caso que les mencioné hace un momento del cálculo de los impuestos. Entonces son cambios que son necesarios para la aplicación. Son correcciones, ¿sí? Ya mejoras, ya no se están haciendo en la versión de escritorio. Como ustedes saben, ya se pretende eh, descontinuar esta versión. Sí, seguimos trabajando con ella por los usuarios que no quieren migrar a lo que es la versión web. Entonces, pues seguimos trabajando con esta versión y por ese motivo es que se hace la actualización en este caso y lo que se hace es agregar la tabla de municipios si no existe en la base de datos. Y entonces esto es para el error que marcaba de que no existe esa tabla. Otro detalle que se corrigió, ¿sí? Más bien en este caso no es un detalle, es una mejora. Sí, esta es una mejora importante, de hecho. Eh, Esta mejora lo que hace es que cuando se sincronizan los productos desde SAE, sí, la sincronización de SAE se hace desde la versión de escritorio, sincronización de catálogos en general, clientes y productos. Esta se hace desde la versión de escritorio, en el caso de Compact se hace desde la versión web y en el caso del sistema administrativo Microchip tenemos una integración natural, como les digo, es por el tema de que fue el primer sistema administrativo con el que se tuvo
integración. Entonces, para el caso de SAE, no se estaba sincronizando anteriormente las imágenes de los productos. Sí, en Zeus se guardan las imágenes en una tabla. Sí, en el caso de SAE, SAE las guarda en un directorio, en una carpeta. Entonces, pues nosotros hicimos la sincronización de manera que tratamos de que puedan contar ustedes con las imágenes en la versión web sin que sea necesario que las agreguen manualmente producto por producto. Entonces, se hizo una mejora en el tema de la sincronización en la que ya se hace, ya se pasa, perdón, cada una de las imágenes que están registradas dentro del sistema administrativo SAE para cada uno de los productos. Entonces, ya no se hace manual, ya se hace la sincronización a través de la herramienta que tenemos en esta versión de escritorio. Bien, pues esto es en cuanto a la versión escritorio. En ocasiones se hacen correcciones que son mínimas, por decirlo de alguna manera, algún detalle que no reporta algún usuario, sino que simplemente al momento de hacer las pruebas, ¿sí? El testeo de la aplicación, nos damos cuenta de que están ahí. Hay muchos detalles que han surgido a partir de las pruebas de tester y que no se han reportado, pues. Entonces, esas correcciones que se hacen no las hacemos públicas porque no se le ha presentado a nadie, entonces no hay caso para presentarlo. Lo hacemos cuando sabemos que se le presenta o se le ha presentado a algún usuario, pues para que ya quede, esté informado de que ya se hizo la corrección con respecto el error que se le pudo haber presentado y que pudo haber reportado en nuestro formulario de reporte de errores que tenemos para que ustedes puedan registrar ahí los errores y nosotros poder darle el seguimiento adecuado. Bien, entonces eso es en cuanto a la versión de escritorio. En el caso de la versión web, sí, vamos a encontrar el primer detalle, el primer movimiento que se hizo en la plataforma a lo largo de este mes. Sí, esto es que en la sincronización de SAE a CRM Zeus, ¿sí? En catálogo de productos, no se estaba sincronizando el dato de la unidad de medida. Bueno, en este caso, por aquí parece que tuve una confusión más bien yo. Esta es para la versión de escritorio también. Sí, no se estaba sincronizando el dato de la unidad de medida. Y cuando hacíamos la sincronización, eh, íbamos al ¿cómo se dice? Al producto y veíamos que no tenía esa información, ¿sí? No se estaba cargando esa información y era porque la versión de escritorio no lo estaba sincronizando. Sí, en un principio se hacía por algún movimiento que se hizo, algún cambio que se hizo, se omitió este campo, pero ya lo tenemos nuevamente, ya se está sincronizando y cuando ustedes hagan la sincronización de sus productos, si tienen sistema administrativo SAE, pues ya se va a sincronizar cualquier cambio que hagan en el tema de la unidad de medida en los productos. Entonces esto sigue siendo versión de escritorio. Bien, ahora sí ya en lo que es la versión web, ¿sí? En el apartado de las cotizaciones se hizo una validación para que ya no permita capturar más caracteres de los permitidos en la clave de los productos. ¿Por qué lo mencionamos
en la cotización, ¿sí? ¿Y por qué no en el catálogo de productos? Esto es porque en realidad es un error que se estaba presentando en la cotización, ¿sí? Cuando nosotros queríamos guardar una cotización, nos marcaba un error que nos indicaba que la clave de la línea, este, la clave del producto, perdón, tenía más caracteres de los permitidos, ¿sí? Entonces, esto era porque se podía editar el artículo, guardar con la clave más extensa, se estaba permitiendo poner una clave mucho más extensa de lo que se puede agregar aquí en la base de datos. Entonces se guardaba bien, no había problema, no había un mensaje de error. Sin embargo, al momento de recuperar la cotización, como la cotización tenía una validación, entonces pues nos estaba marcando un error porque trataba de recuperar el dato y lo que hacía era hacer un recorte de la cadena de la clave del producto. Entonces, esta es una corrección que se hizo en el apartado de las cotizaciones, ¿sí? Y que más bien es una corrección para el tema del error en las cotizaciones, pero que se hizo el movimiento en lo que viene siendo la captura de la clave del producto, ¿sí? Entonces, de esta forma es como se corrige este detalle. Bien, en el tema de los catálogos, en esta ocasión sí es el tema de los catálogos, cuando nosotros, bueno, más bien se corrigió un error, ¿sí? Que se presentaba al modificar un código postal, ¿sí? Cuando ustedes abrían un código postal para hacerle algún cambio, sí, que a lo mejor, por ejemplo, cuando se sincronizan los códigos postales desde SAE, por ejemplo, eh, se hace se concatena más bien los datos del el municipio, el estado y el país que se capturan en las direcciones de los clientes. Ustedes registran un código postal, no sé, por ejemplo, 28,000, y ponen la ciudad, por ejemplo, que con nosotros sería Colima, Colima, México, ¿sí? Y de esta manera el sistema toma esa información y lo mete en nuestro catálogo, porque nosotros manejamos un catálogo. A diferencia, por ejemplo, de SAE, que la captura pues de los datos es manual. Eh, no sé si ya en estas últimas actualizaciones, después de la primera de SAE 9, hay algún cambio en ese apartado, pero anteriormente no, eran campos de captura libre. En el caso de Zeus son catálogos. Entonces, de esa forma, Zeus compensa esta diferencia. Si tomas información, crea un elemento, un registro en la tabla de municipios y le asigna el estado y el país que está registrado en la dirección del cliente. Si no existe una dirección, un estado país, perdón, el sistema le agrega un dato que es por definir. Entonces, todos los códigos postales que se hayan especificado en la dirección del cliente, pero que no se les haya puesto en esa dirección, no se haya puesto ciudad, perdón, estado eh, y país, entonces se concatenan con una ciudad, con un estado ficticio y con un país ficticio, que es por definir. Entonces, nosotros podemos tener un cliente que tenga el código 28,000, código postal 28,000, con la ciudad y el estado y el país correcto, ¿sí? Y también podemos tener algunos usuarios que registren el código postal, pero que no registren los demás datos. Entonces, en este caso, lo que hace Zeus es lo identifica como un código postal diferente
y lo agrega como registro diferente en el catálogo de códigos postales. Entonces, en este caso, podría haber varios códigos postales con diferentes estado y país. Y, que de hecho hay la posibilidad, o sea, existe la posibilidad de que correctamente sí existan dos o tres códigos postales con diferentes datos. Entonces, por ese motivo, se hizo esta corrección. En este caso, lo que sucedía es que cuando abríamos el código postal para modificarlo, al querer guardar, estaba identificando los otros códigos postales que ya estaban guardados y nos marcaba un error. ¿Sí? Entonces, se metió una validación de manera que ya no valide si el estado y el país son el mismo, son igual. Esa es la única validación que existe ya. Ya no que exista el código postal. Anteriormente, si ya había uno diferente, bueno, más bien el mismo código postal, pero con diferente configuración, el sistema daba por hecho que era uno que ya existía y que lo tenía que reemplazar. Y como no podía reemplazarlo, pues estaba marcando ese error. Entonces ya se hizo la corrección y ya podemos guardar la modificación al código postal sin ningún problema. Bien, en el caso también de la versión de escritorio, sí, tenemos o teníamos más bien un detalle al momento de iniciar sesión después de haber creado una nueva conexión. Esto es con un usuario que no ha usado el CRM, al que se le instala por primera vez la aplicación. Entonces, se hacía la instalación, se hacía la configuración de la conexión a las bases de datos, tanto de SEOs como del sistema administrativo, y estaba surgiendo este error en la integración con el sistema SAE. ¿Sí? En este caso, el problema es que, como ustedes saben, SAE, por ejemplo, permite que se dupliquen los nombres de los clientes, las descripciones de los productos, ¿sí? Y de otros catálogos. Zeus no lo hacía de esa manera, o nuevamente por la integración que se tenía con el sistema administrativo anterior, el primer sistema administrativo Microsoft, sí que no lo hace tampoco, o sea, no permite que existan nombres o razones sociales iguales, ni productos con el mismo nombre. Entonces nosotros teníamos esa limitación. En el caso de nosotros, Hermeseus, se hizo una corrección que eliminaba o que elimina eh, este, este trigger, se les llama, que hace que se valide si el nombre del producto o la razón social existen del cliente en este caso. Sí, y si existe, ya no dejaba guardarlo. Entonces se quitó esa validación y ahora sí ya podemos, en integración con SAE y con Compact, duplicar los nombres de los clientes. En integración con Microsoft, como este sistema administrativo no lo admite, entonces no se hace. ¿Sí? Solamente para SAE y para Compact se puede duplicar lo que es o triplicar la razón social del cliente y el nombre del producto. Entonces, como les comento, se estaba o se hizo una actualización que eliminaba esa restricción, ¿sí? Pero se hizo también alternamente una actualización a la base de datos que lleva el instalador, ¿sí? Entonces, esta actualización que se le hizo a la base de datos
ya va eliminado ese trigger. Entonces, cuando se hace la instalación o se hacía la instalación, no había problema. La validación se hacía hasta que se intentaba iniciar sesión. Entonces, al intentar iniciar sesión, se quería hacer la actualización para eliminar ese trigger. Como ya no existía el trigger, no se tomó en cuenta, digamos, que pudiera que no existiera, porque en su momento, cuando se hizo ese cambio, la base de datos pues era la misma y tenía esa restricción. Entonces se eliminaba y no había problema. Pero como se hizo ese cambio en la base de datos, esto fue directamente en la base de datos, no fue a través de actualizaciones. Entonces, por ese motivo es que nos estaba marcando este error. No había ningún problema. Me tocó a mí apoyar a dos usuarios para ayudarles a saltar esa actualización que hacía esta eliminación de ese trigger. Y ya con eso pues continuaba haciendo las actualizaciones correspondientes y ya se podía iniciar sesión. Pero ya actualmente ya no se va a presentar ese problema, ya se puede iniciar sesión sin ninguna dificultad. Esta corrección se hizo solamente en la versión 2023 de Zeus, en la más nueva. ¿Sí? Si ustedes tienen versión 2020 y quieren agregar una nueva empresa, ¿sí? Van a tener este problema. Entonces van a tener que actualizar en cuanto les sea posible a la versión 2023. De hecho, la recomendación que nosotros hacemos pues es siempre tener actualizado el sistema. Obviamente para muchos de nosotros, si la aplicación o cualquier aplicación, no solamente Zeus, si no tengo problemas con la aplicación, pues es más cómodo simplemente dejarlo así. Tengo todo lo que ocupo, no estoy teniendo problemas, no tengo necesidad digamos, de invertirle tiempo en actualizar mi servidor, en actualizar los equipos y quizá porque sucede con todos los sistemas administrativos, por ejemplo, también con Zeus, sucede que por ahí se pasa algún detalle y se presenta algún error. Entonces, por ese motivo, muchos usuarios, pues si están cómodos con la aplicación, con la versión que tienen, siguen con ella. Lo que nosotros les recomendamos pues es actualizar a la versión más nueva. Como les comenté en un principio, por ejemplo, en el caso de la versión de escritorio, hay detalles que están ahí que no salen o que no se dan cuenta porque son pocos los usuarios que utilizan las características que tiene el CRM que presentan esa falla o que podrían presentar esa falla. Sí, entonces aquí la recomendación es que siempre tengan actualizado CRM Zeus a la versión más nueva. Sí, esta versión más nueva la pueden encontrar en el foro, en el apartado de versiones. Ok, entonces esta corrección se hizo solamente en la versión más nueva que es la 2023. Bien. Continuamos ahora sí de nuevo con las actualizaciones perdón, con las correcciones y mejoras en la versión web. En el tema que mencionamos hace unos momentos de los pedidos, de enviar cotización a pedido, por ejemplo, sí, teníamos o surgió otro detalle, sí, que se presentaba cuando se usa la opción de reemplazar impuesto. Sí, tenemos esa opción que es muy práctica para lo que es los usuarios que trabajan o que manejan el CRM en los estados fronterizos porque hay manejan diferentes impuestos. Entonces, se agregó esta opción en la versión web. Ya la teníamos en la versión escritorio. Se agregó en la versión web de que podamos reemplazar un impuesto por otro. Solamente se puede reemplazar un solo impuesto, ¿sí? Por ejemplo,
tenemos los productos registrados con un impuesto del 16%, ¿sí? Pero a lo mejor tenemos un cliente que requiere que se le cotice con un impuesto diferente. Entonces podemos usar la opción de reemplazar impuesto y nada más le indicamos al sistema que queremos reemplazar el impuesto del 16% por uno diferente y ese cambia a todas las partidas. Cada producto puede tener un impuesto diferente, entonces se hace de esta forma y solamente se cambia uno de los impuestos. Normalmente no se utilizan muchos o varios impuestos en un producto, solamente se utiliza uno. Entonces, solamente se puede cambiar uno. Ahora, cuando se hizo esta mejora, se omitió un detalle en el caso de la integración con el sistema administrativo Microchip, ¿sí? Que es que al enviar el pedido, también Microchip necesita que se le especifique que se hizo el cambio del impuesto. Sí, nosotros estábamos haciendo esta validación en la cotización. ¿Sí? Ustedes abrían su cotización y venía con el impuesto correcto. O sea, el cambio que hicieron se veía reflejado. ¿Sí? En el caso del pedido, cuando se estaba enviando, no se estaba considerando esa parte y se mandaba el pedido sin ningún problema, pero cuando el usuario abría el pedido en el sistema administrativo, eh, los totales cambiaban porque estaba tomando el impuesto original del producto, no el que se reemplazó. ¿Sí? Y ya había diferencia o gran diferencia entre el pedido y la cotización. ¿Sí? La cotización que generó ese pedido. Entonces se hizo ya la corrección y ya se está enviando la información correctamente a los tablas y campos necesarios en la base de datos de Microchip, para que ya no haya esta diferencia en el tema de los totales de los impuestos. Bien, entonces esto es en la versión web y esta es una corrección. En, en, en el inicio de sesión tenemos en la pantalla principal una opción que cuando nosotros vamos a iniciar sesión en la plataforma, nosotros podemos elegir con qué empresa vamos a trabajar. En cada eh, cuenta que registramos, tenemos una organización, le llamamos, y en esa organización se le pueden configurar diferentes empresas. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo manejar 2 razones sociales y no necesito tener 2 cuentas de servicios web. Solamente necesito registrar. Desde un principio todo estaba trabajando bien. Sí, se hacía la configuración, teníamos 2 o 3 empresas. Cuando iniciábamos sesión, activábamos la opción cambiar conexión y al momento de ingresar nos preguntaba qué conexión o qué empresa con qué empresa íbamos a trabajar. Y al momento de seleccionarla, pues ya nada más le damos a aceptar y empezábamos a trabajar con ella. En alguno de los últimos cambios, ¿sí? Se movió esa parte, ¿sí? Se omitió esa validación de cambiar la conexión. Y lo que sucedía es que le activábamos la opción cambiar conexión, le dábamos iniciar sesión, nos mostraba la pantalla para elegir qué empresa íbamos a trabajar y al momento de darle en aceptar, el sistema entraba, no marcaba ningún error ni nada, pero en realidad no estaba entrando la empresa que seleccionamos, sino la que ya, con la que habíamos estado trabajando anteriormente. ¿Sí? Entonces, nunca se podía cambiar la conexión en lo que es el inicio de sesión. Tenemos opción para cambiar conexión o para cambiar la empresa en la que vamos a estar trabajando
Ya dentro de la aplicación, en el menú, la parte, perdón, en el icono de herramientas, en la parte superior derecha de nuestra plataforma. Sí, ahí le damos clic a ese, es como una llavecita, le damos clic, nos aparece cambiar sesión y nosotros le damos ahí y nos da la misma pantalla que nos da después de que le damos cambiar conexión aquí en el inicio de sesión. Esa misma pantallita nos da y nosotros pues elegimos la empresa y empezamos a trabajar con ella. Desde la parte de configuración, ahí dentro ya del CRM, desde ahí sí se podía hacer el cambio de empresa, pero no al iniciar sesión. Entonces ya se hizo la corrección y ya ahora sí, si ustedes seleccionan una empresa diferente, al momento que aceptan el cambio, ahora sí ya se empieza a cargar todo lo correspondiente a esa empresa. Bien, tenemos un desarrollo que se liberó hace poco, este, que es que podamos enviar cotización, la cotización o el PDF de la cotización a través de un mensaje de WhatsApp. Sí, esto tiene su configuración, no es nada más seleccionar el contacto y hacer clic en el botón de enviar. No es así de sencillo. Sí, hay que cumplir con ciertas condiciones. Sí, por ejemplo, una de ellas es que el contacto que tenemos registrado tenga registrado un número de teléfono y que esté este contacto eh, registrado también en Wintalk. Sí, esto porque la aplicación el CRM hace uso de la API de Wintalk para enviar la cotización a través de WhatsApp. ¿Sí? Entonces, en este caso, los contactos que tenemos en CRM Zeus, si queremos enviarle la cotización, deben de estar eh, sincronizados con Wintalk. ¿Sí? Deben de tener su número telefónico registrado, deben de tener una conversación activa eh, y de esa forma, entonces sí vamos a poder enviar el mensaje sin problema. ¿Sí? Normalmente tenemos pues los usuarios, si estamos manejando Wintalk, los tenemos configurados en nuestra aplicación y dentro de lo que es la plataforma Wintalk. Estamos en conversación con ellos para cualquier detalle que nos quieran reportar o solicitar, una cotización o cualquier cosa de ese tipo. Entonces, normalmente, si estamos manejando las dos aplicaciones, tenemos esa configuración bien. Ya solamente es que, pues, validemos que realmente se esté relacionando el contacto de Winto con el contacto en Zeus. Y de esa manera, sin ningún problema, nosotros vamos a poder enviar los mensajes, la cotización directamente desde aquí, al WhatsApp, sin tener que hacerlo desde Winto, que se hacía ya con esa aplicación, con esa API, perdón, con la API de Winto. En este caso, eh, hicimos nosotros un cambio de servidor en donde se aloja la aplicación Wintalk. Entonces, estábamos apuntando nuestra URL para la API que se maneja para enviar la cotización. Estábamos apuntando a la URL de Wintalk, app.wintalk.com. Sí, y estaba funcionando cuando iniciamos las pruebas. No hubo ningún problema. Después, para poder cambiar nuestra plataforma, hicimos un cambio en la URL, lo mandamos a otro dominio, ¿sí? En donde estuvimos haciendo o se estuvieron haciendo las pruebas para que verificar que todo estuviera funcionando correctamente. Y posteriormente hicimos el cambio del servidor.
Sí, hubo un cambio ahí intermedio que es para las pruebas y ya después el cambio al servidor en el que ya iba a quedar app.winto.com ya definitivo. Entonces, cuando se hizo este cambio de servidor, que ya volvió a su URL normal, no se hizo ese cambio dentro del CRM, en el código de la plataforma. ¿Sí? Entonces, como nosotros hicimos las pruebas y todo estaba funcionando correcto, eh, se liberó esta parte del envío de cotizaciones. Como es una parte nueva, pues prácticamente nadie la usa. Y no había habido problema hasta que pues un usuario ya la empezó, ahora quiso empezar a implementar y cuando quiso mandar la cotización, pues le mandó este error. Entonces, ese es el motivo por el cual se estaba presentando. Ya se hizo la corrección y ya se hizo el cambio para que ya que redirija la API a la URL correcta y ya se puede enviar la cotización sin problema, como les comentaba, siempre y cuando tengamos correctamente configurado esta parte y que se cumpla pues con las condiciones que les acabo de mencionar y que deben existir en la parte de Windows. Entonces, esto es para los envíos de la cotización por WhatsApp. Eh, Tenemos otra actualización, por el tema de la compatibilidad. Esto se hizo exactamente como se hizo en la versión de escritorio que les mencioné hace unos momentos, se hizo también en la versión web. Y lo hicimos, o se hace más bien de esta manera, porque hay usuarios que están usando que usan más la versión de escritorio, digamos. Son pocos ya los usuarios que usan la versión de escritorio, pero los que la usan tienen preferencia por ella. Entonces, normalmente usan esa aplicación. Hay unos que solamente usan la versión de escritorio. Hay otros tantos que usan ambas y hay otros que se decidieron por usar nada más la versión web. Entonces, para los que usan ambas, o usan nada más la versión de escritorio o usan nada más la versión web, sí, para cualquiera de esas combinaciones. Por eso es que se mete las actualizaciones de cualquier tipo, ¿sí? Ya sea de compatibilidad, como en este caso, o actualizaciones por nuevas características que se le agregan al CRM. Entonces, en cualquiera de los casos, las actualizaciones se hacen tanto en la versión de escritorio como en la versión web para que los que la usan, la versión de escritorio, tengan esta actualización. Si no usan la versión de escritorio, entonces en la versión web, al iniciar sesión, se hace la validación de cualquiera de las actualizaciones y si no existe, pues las agrega. Sí, de esa forma, pues no tenemos problema. ¿Sí? Porque, por ejemplo, en este caso de esta actualización, por tema de compatibilidad, solamente se había hecho en la versión web, ¿sí? Entonces, este, ah, tiempo después, nos empezaron a comentar, pues, sucedió el error que les comenté de que al sincronizar marcaba el error eh, de que se excedía el campo del correo electrónico. Entonces nos dimos cuenta que era por eso, no se había metido actualización en la versión de escritorio y ya se validó y ya funcionaba. Entonces, ese cambio que les comenté hace unos momentos en la versión de escritorio se hizo posterior a esto, que es en la versión web. Sí, esto ya se había hecho en la versión web, no hubo problemas con la versión web, solamente que no la habíamos reportado
en el que hay de nuevo, porque fue a partir del que hay de nuevo del mes pasado. Entonces, se les comenta ambas actualizaciones para el campo del correo electrónico se hacen ya en ambas plataformas, de manera que ya no hay error, perdón, ya no hay margen de error. Si uses la plataforma de escritorio o uses la plataforma web, ya no se te va a presentar este problema si es que el correo electrónico de tu cliente tiene más de 60 caracteres, que normalmente no es así. Sí llega a haber casos, pero normalmente no es así. Pero como les comentaba, en algunas ocasiones se tiene la costumbre de concatenar los correos electrónicos, que eso es lo más común que puede ocasionar fallas. Sí, cuando las aplicaciones en donde se hace esta concatenación, pues no están validando este, que sean varios correos los que están en un solo campo. Entonces, esta actualización se hizo también para la versión web. En el tema de las vistas, en este caso de los servicios anticipados, se hizo una mejora. Normalmente cuando se libera una nueva característica en Zeus, se libera con lo más básico. En este caso, eh, tenemos los servicios anticipados, tiene los filtros, tiene todo lo necesario para quienes manejan esta característica. Sí, solamente que, por ejemplo, en este caso, no se agregó como para las demás vistas el que pudieras modificar la posición de las columnas. Sí, de folio, organización, la descripción, los cargos, los abonos, etcétera. No se podía personalizar la vista de esta forma. Las demás sí, como les comento, pues han ido este, completándose todas las opciones que tienen cada una de las vistas por partes, o sea, se agregó la vista de orden de trabajo, entonces esa sale básica y conforme lo va solicitando el usuario, pues se van agregando las demás características que tienen las demás vistas. ¿Sí? En este caso, no se podían ordenar las columnas y ya se puede hacer. Se solicitó este cambio en la parte, en la vista en el portafolio. Sí, ahí se pueden hacer, ordenar las columnas. En las vistas que están dentro de los expedientes, tanto del cliente como de los proyectos, no se tiene todavía hecha esta mejora. Sí, en esas vistas todavía no se puede este, personalizar el orden de las columnas en la vista de servicios anticipados. Esta parte, si por aquí tenemos algún usuario pues, que no ha utilizado el sistema, en todas las vistas tenemos el icono ese como del triangulito que se ve aquí en la captura, que está hasta el lado derecho. Sí, usted le dan clic a ese icono y aquí pueden ustedes marcar qué columnas quieren que se vean en la vista. Sí, las que están marcadas son las que se van a visualizar. Si ustedes desmarcan algunas, se quitan de aquí de la vista. Esto pues es muy bueno, por ejemplo, para cuando queremos o no queremos más bien visualizar mucha información, sobre todo para cuando se usa el móvil. Entonces, en ese caso es mucha información, son muchas columnas. Para eso se agregó esta opción de que nosotros podamos especificar qué columnas queremos ver. Y la otra, en esta misma parte, es que arrastrando y soltando, nosotros le podemos dar el orden a las columnas. Sí, empezando de arriba hacia abajo
es como verlo de derecha, perdón, de izquierda a derecha. Lo que está hasta arriba es la primera columna, ¿sí? La segunda es la que va hacia la derecha y así. Entonces, si nosotros queremos modificar el orden de las columnas, pues nada más arrastramos, así como se ve en la captura, arrastramos hacia la posición en que queramos. Por ejemplo, en este caso yo estaba arrastrando el saldo inicial, la columna del saldo inicial, para tratar de ponerlo antes de la fecha, o sea, que fuera la primer columna que me mostrara la vista. Entonces, de esa manera ustedes pueden cambiar la posición de las columnas y esto en caso de los servicios anticipados, solamente para ellos, es nuevo y está disponible solamente en la vista, en la vista principal del portafolio. Entonces, esta es otra mejora que se hizo en la versión web. Bien, antes de comentarles esta nueva característica, eh, les hago eh, una aclaración, por decirlo de alguna manera. Bueno, voy a regresar aquí. Estos cambios que se hacen o estas mejoras que se hacen y se presentan de la forma más básica, sí, esto se hace porque ustedes saben que el objetivo de Ser Museos, pues siempre es la mejora constante de la aplicación. Nosotros tenemos un formulario de sugerencias en el que aceptamos todas las sugerencias que ustedes nos quieran hacer ahí. Ustedes la registran, nosotros hacemos una revisión, un análisis de estas sugerencias y las que sean convenientes para la aplicación. Y hablando de convenientes, me refiero a que sirvan, a que nos hagan más sencillo el trabajo, ¿sí? Esas sugerencias se toman en cuenta y se ordenan por prioridades. Entonces, tenemos nosotros pues varias sugerencias que se van desarrollando día a día, además de los errores que se van presentando, de los que nos van reportando. Entonces, tenemos bastante trabajo en el área de desarrollo. Sí, por ese motivo es que cualquier desarrollo que se hace con con lo mínimo para que funcione o nos funcione a la mayoría. ¿Sí? Lo mínimo que nos funcione a la mayoría. Por ejemplo, en este caso, los servicios anticipados, pues tenemos ahí la información, cargos, abonos, etcétera, etcétera. Tenemos lo que ocupamos. ¿Sí? Estos son extras, ese de que se puedan mover las columnas. ¿Sí? Son extras. Son cosas que pocos usuarios necesitan hacer. Sí, sabemos, no queremos decir pues que son usuarios que, no sé, por ejemplo, luego muchas personas piensan que es idea de las personas, pues cómo, de qué me va a servir que yo mueva, por ejemplo, la columna del folio a la primera posición, y la fecha la deje en segunda posición, si ahí lo estoy viendo, ahí lo puedo manejar. Podemos pensar que es idea, pero en realidad muchas veces no sabemos cuál es el trasfondo de estos requerimientos. A mí me sucedió con un desarrollo que nos pidieron mover un campo de estar ubicado en un formulario, no sé, en una cierta posición y nos pudieron mover el campo como unos 3 centímetros hacia abajo. Este, y pues yo no le veía el sentido, dije, pues eh, no le veía, era para mí algo que no era necesario, hasta que me explicaron el por qué. Esa parte en donde se solicitó ese cambio
am, yo no la usaba prácticamente. O sea, era algo que de vez en cuando yo hacía y no tenía la prisa, digamos, por hacerlo. Sin embargo, el usuario que pidió esto, esa parte la usaba y era, no sé, por ejemplo, si era el apartado de tareas, registraba 100 tareas por hora, por decirlo de alguna forma. Algo que yo, cuando mucho, pues no sé, sería 3 o 4 tareas al día, ¿sí? Entonces, este usuario eran como 100, digamos, por hora. Entonces, este usuario, el movimiento del puntero de un campo hacia ese, pues es mínimo, piensa uno. Pero cuando ya estás hablando de esa cantidad de veces que lo vas a hacer, te das cuenta que sí es importante ese cambio. Entonces, por ese motivo es que nosotros lo hacemos con lo mínimo que se requiere, hacemos los cambios de esta forma, pero ya cuando el usuario solicita algo que es necesario para él, pues nosotros ya lo analizamos y vemos la posibilidad de hacer ese desarrollo para este usuario. Algunos de esos cambios pues son sin costo, otros son con costo, depende de muchas cosas, la prisa que el usuario tenga por hacerlo, si pagó o no por el desarrollo, etcétera. Entonces, la prioridad depende de estos puntos. Ahora les decía, en este caso, pues es algo que solicitó el usuario, no tuvo costo, no fue de inmediato, el usuario pues nos dio la instrucción de que no era algo así que digamos urgente, entonces nos dio tiempo para que nosotros pudiéramos hacer este desarrollo y ahora ya pues todos podemos disfrutar de que podemos ordenar las columnas de la forma que más nos convenga. Entonces nada más quería aclarar este punto de por qué razón es que hacemos los desarrollos con lo mínimo necesario para el funcionamiento de las diferentes áreas del sistema. ¿Sí? Y esto pensando pues en que ustedes pueden decir, ¿por qué si las órdenes de trabajo, por ejemplo, sí puedo ordenar, porque en el servicio anticipado no? Entonces, esa es la explicación, ese es el motivo por qué se hace de la forma lo más básico y necesario. Bien, bueno, después de esta explicación, pues continuamos con la siguiente característica nueva, que es bastante importante, de hecho, que es que ya podemos adjuntar archivos desde la plataforma de Google Drive, desde nuestro Drive en Google. Sí, anteriormente, pues nosotros adjuntábamos archivos desde el disco duro. Sí, nosotros examinábamos nuestro disco duro, seleccionábamos el archivo. Este archivo se subía a la base de datos, ¿sí? Y dependiendo pues del tamaño del archivo, era el incremento que tenía nuestra base de datos. Tenemos un usuario el cual maneja muchos archivos adjuntos. Entonces su base de datos pues crece mucho. La última vez que yo me di cuenta del volumen de su base de datos en donde se guardan los archivos adjuntos, pues ya pesaba 12 gigas. ¿Sí? Entonces manejan muchos archivos adjuntos y subirlos a la base de datos, pues hace que se incremente, hace ese incremento. En el caso de compartir los archivos adjuntos a través de Google Drive, eh, es algo más conveniente porque solamente se guarda la liga en la base de datos, no se guarda el archivo como tal. Sí. Otra ventaja que se tiene es que este, las vistas previas
igual que la descarga de esos archivos, es mucho más rápida. ¿Sí? Entonces, obviamente depende de la velocidad del internet del usuario, también depende de eso. Y, en este caso, pues el internet del usuario es bueno, obviamente los archivos, la vista previa, tanto como la descarga, la va a hacer rápidamente. ¿Sí? Entonces, ya tenemos esta integración con Google Drive. En la plataforma, en el servidor que tenemos, el servidor de Estados Unidos, en donde tenemos la mayoría de nuestros clientes, está funcionando. En el servidor que tenemos en México, en crmzeus-medioapp.mx, en esa plataforma ya existe esta característica, ya la tenemos también, pero no se puede todavía utilizar correctamente porque Google nos está bloqueando. Sí, para el servidor de Estados Unidos hicimos un proceso en donde Google nos autoriza a utilizar su pantalla de consentimiento para poder acceder a los archivos adjuntos, perdón, al Google Drive. Sí, y por ese motivo es que en esta plataforma, con este dominio que es rmceus-medioapp.com, sí podemos adjuntar archivos porque Google no los bloquea. Solamente les pide que inicien sesión en su cuenta de Drive y pues confirmen que nos den o le den los permisos a Sermeseus para que acceda a sus archivos. Sí, esto es solamente a través de esta pantalla de consentimiento que se llama, es en donde ustedes se inician sesión en Google. Entonces, esta pantalla tenemos autorizado solamente el dominio .com para que la pueda utilizar. .mx aún no es posible. Ya estamos en el trámite para que nos autoricen la pantalla también para este dominio y en cuanto tengamos la autorización, pues les vamos a este, actualizar esta información a ustedes para que ya puedan utilizar esta parte de adjuntar archivos a través del Drive de Google. ¿Sí? Entonces, esta es una mejora de las importantes, al igual que la de la sincronización de las imágenes. Sí, son dos cosas diferentes, pero que son algo muy bueno, muy importante para la aplicación. Bien, en el tema de los códigos postales, que habíamos comentado que ya se podían modificar sin problema porque estaban marcando un error. En el tema de los códigos postales, también se hizo una modificación que nos permite eliminar. ¿Sí? Ya existía esta opción, ya existía ese botón de eliminar, pero la validación para eliminar los códigos postales no era correcta. En algunas ocasiones nos permitía, en otras ocasiones no. Sí. Eh, esta, esta validación eh, lo que hacía era que cuando nosotros le dábamos en el botón eliminar nos decía que el código postal ya estaba asignado a algún elemento y no nos dejaba eliminarlo. Entonces ya se hizo la validación correctamente, ya se valida pues que no esté relacionado a algún elemento en realidad, ¿sí? Y ya nos permite eliminarlo cuando realmente nosotros sabemos que no está asignado. Entonces ya podemos eliminar los códigos postales que tengamos repetidos o que estén mal configurados después de hacer sincronización en el caso de SAE. ¿Sí? El que les comentaba, por ejemplo, que en SAE capturan el estado, país y todos esos datos son de captura libre. Entonces, puede diferir. Chihuahua puede ir con mayúsculas, puede ir con la primera mayúscula nada más, puede ir todo con minúsculas
Y pues para las aplicaciones son datos diferentes, no es lo mismo. Entonces, por esa razón es que se creaban códigos postales con diferente configuración de ciudad, por ejemplo, aunque en realidad era la misma, Chihuahua con minúsculas, etc. Entonces, ya se pueden eliminar estos códigos postales que están de más o mal configurados, ¿sí? Haciendo clic en el botón eliminar después de haberlos desligado de cualquier parte o cualquier dirección, en este caso, en la que se estuvieran utilizando. Bien, tenemos dentro de la plataforma, en el perfil del usuario, tenemos una opción en donde podemos configurar eh, este, la sincronización de los contactos a Windhoek, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros hacemos esta sincronización, anteriormente se estaba enviando el dato del correo sin ningún problema, ¿sí? Pero no se estaba enviando el dato del contacto o de la empresa como tal. Sí, se mandaban como hay una parte en donde, en Windtalk, debajo de donde están los datos del contacto, por ejemplo, ahí donde dice acciones de conversación, agente asignado, por ahí en esa parte de ahí hay una opción en donde vienen otras características, en donde se registran otra información a manera de texto, digamos, de alguna forma, ¿no? Concatenado, digamos, no como acá arriba que es un campo para cada dato. Sí, acá es un solo campo y ahí se va concatenando diferentes datos. Sí, por ejemplo, dirección, dos puntos tal, teléfono, dos puntos tal, pero todo es en un solo campo. Sí. Y esa información se está enviando a esta parte, pero no a los campos principales. Entonces se hizo una mejora, sí, es una mejora, porque es intencional. Esa forma de mandar la información era intencional por el tema de la forma en la que se pueden proporcionar los números telefónicos o de celular. Ustedes saben que, por ejemplo, hay usuarios que utilizan el número sin la alada, hay usuarios que utilizan este, la pura alada y el número. Y, por ejemplo, cuando se copia y pega un teléfono, digamos, desde WhatsApp, va con un +52, puede llevar paréntesis o no, etcétera. Entonces, todas estas diferencias eh, hacían que al momento de que se sincronizaban los contactos, no se pudiera validar muy bien que digamos lo que es el número del teléfono. En este apartado, en donde debe de ir el número de teléfono, solamente acepta los teléfonos con am, esta forma, pues, se me fue ahorita la palabra, esta nomenclatura, ¿sí? +52 y el número de teléfono, ¿sí? Solamente podemos guardar el teléfono de esta forma aquí en Winto, que esta plataforma así lo maneja. Entonces, por esa razón es que no se estaba sincronizando de esa manera. Se llevaba todos los teléfonos sin problema, pero a este otro apartado que les comentaba. Entonces se solicitó, por ahí los usuarios solicitaron que se mandara esa información a este apartado. Se metieron ciertas validaciones que hacen que ya la aplicación se lleve los teléfonos. Además
de que se instruye a los usuarios para que utilicen esta forma de, de registrar los números telefónicos y de celular en todas las aplicaciones, no solamente en Zeus. Entonces se hizo esta corrección y ya se manda tanto el nombre de la empresa como el número de teléfono a los datos del contacto en Wintuka. Bien, también eh, en la versión web, en el apartado de usuarios, se agregó una opción para que podamos nosotros configurar el almacén predeterminado que el usuario va a utilizar en las cotizaciones. Sí, anteriormente esto solamente se podía configurar en la versión de escritorio. Sí, cuando ustedes configuraban el usuario, su contraseña, sus derechos, sí, en esa ventanita, en ese formulario, eh, había hay una ficha, perdón, no había, hay una ficha de parámetros en donde ustedes configuran ciertos parámetros para el usuario. Por ejemplo, si se le va a permitir autorizar el crédito a clientes, si se le va a permitir autorizar a clientes suspendidos, si el vendedor que va a utilizar, etcétera. Entonces, en esa parte se le puede configurar el almacén que va a utilizar, ¿sí? Pero en la versión web no había forma de configurarlo. Ahora ya se puede configurar, ¿sí? En la ventana de configuración de los usuarios, en donde se agrega el alias, el token de tableros, etcétera. En ese formulario es en donde se agregó la opción en la parte inferior, ¿sí? Perdón, en donde se cargan los almacenes. Si no tiene ninguno predeterminado todavía, viene en blanco ese campo, pero cuando usted le dan clic, nos muestra los almacenes que están disponibles. Si nada más seleccionamos el almacén, guardamos y ya queda configurado ese almacén para que cuando el usuario vaya a la cotización, se cargue automáticamente ese almacén, aunque puede o tiene la opción de cambiarlo en ese mismo momento al estar cotizando. ¿Sí? Porque puede darse el caso que no vaya a cotizar productos del almacén que ya tiene asignado. eh, entonces, por esa razón se puede cambiar también la cotización. Este, la configuración entonces se hace o ya se puede hacer también aquí en esta parte de la configuración del usuario. Entonces ya se puede asignar el almacén predeterminado al usuario del sistema. Bien, en el tema de los dashboards también se hizo una corrección en algunas conexiones, en algunas cuentas de algunos usuarios. Al momento de cargar su dashboard, les aparecía como se ve en el lado derecho. Sí, entraban en la aplicación, no había un mensaje de error ni nada, simplemente no se veía la opción para seleccionar la galería y ahí poder visualizar los dashboards. No podía visualizarlo, o sea, se cargaba la cuenta, pero no se cargaban los dashboards. Entonces, se hizo la corrección. Esto, les comento, hace tiempo tuvimos una mejora, ¿sí? En la que en integración con microchip se puede especificar diferente servidor para la base del sistema administrativo que para las bases de datos de Zeus. ¿Sí? Anteriormente no, tanto el sistema administrativo, o más bien las bases de Zeus tenían que quedar
en el servidor donde estaba el sistema administrativo. Ahora ya no es necesario hacerlo de esa forma. Sí, ahora ya se pueden tener las bases de Zeus en un servidor y el sistema administrativo en otro. Eh, Después de que se hizo esa configuración, hubo problemas aquí en los tableros también porque no se estaba considerando esa parte. Esto porque cuando se cargan los tableros, se utiliza un procedimiento almacenado donde se guarda la la ruta de la base de datos del sistema administrativo, ¿sí? Y cuando se hizo este cambio, pues obviamente la base del sistema administrativo tenía concatenado una IP. La conexión hacia esa base de datos se hacía de forma remota, no se hacía local como se estaba haciendo antes. Y las sentencias que se utilizan para las consultas y la escritura de datos eh, son o pueden ser diferentes cuando se hace de manera remota o cuando se hace de manera local. Entonces, por ahí se hizo una corrección en esa parte, pero esta corrección afectó a otro tipo de conexiones, otros detalles, surgieron otros detalles diferentes. Ya se había corregido ese problema, ya se había salteado ese problema, pero surgió otro que era el que estaba presentándose en esta parte. Entonces, normalmente pues siempre eh, errores de validación lo que se tiene con Zeus, que no se validó que hubiera caracteres especiales, en este caso que no se validó que se hizo el cambio de una forma de conexión remota, o más bien de una forma de conexión local a una forma de conexión remota, etcétera. Entonces, normalmente son validaciones. Sí hay ocasiones en las que por ahí hay alguna mala este, consulta, alguna mala sentencia que no se hizo de la forma correcta, sí, pero normalmente, como les digo, son problemas de validaciones. En este caso se trató eso de un problema de validación y ya se hizo la validación correctamente y ya se pueden ver los tableros para cualquier conexión de cualquier tipo en el CRM. Bien, otra mejora que se hizo es que ya se pueden editar o manipular más bien, ya sea para dar de alta nuevos, para eliminar, para editar, modificar algún tipo de cambio. Sí, ya se puede hacer desde la versión web dentro de los catálogos generales. Sí, anteriormente solamente se podía configurar en la versión de escritorio. Eh, y como ya les he comentado también este detalle en otras ocasiones, la versión web, versión de escritorio, tiene más cosas, o más bien tiene cosas que la versión web no tiene. Esto es por lo mismo que les he venido comentando. Pasamos lo básico necesario nada más y conforme se va requiriendo se va agregando lo demás. Entonces, hemos ido pasando, perdón, poco a poco todas las características que tiene la versión escritorio a la versión web. En este caso le tocó el turno a la configuración de los tipos de cambio. Entonces, ya se pueden manipular los tipos de cambio desde la opción de catálogos generales en CRM Sales Web. Bien, otra característica importante que también ya se estaba manejando en la versión de escritorio es el tema de la calculadora. Sí, tenemos lo que es la calculadora lineal y lo que es la calculadora de metros cuadrados. Sí, esta opción, como les digo, ya se tenía en la versión de escritorio, ya se solicitó para que se pudiera desarrollar también en la versión web y ya la tenemos.
Sí, para los que no lo saben, sí, esta calculadora para lo que sirve es para que nosotros simple y sencillamente insertemos valores sin tener que hacer nosotros los cálculos manualmente. Sí, por ejemplo, la calculadora, voy a darles un pequeño ejemplo de la calculadora lineal. Cuando una empresa vende marcos para retrato, digamos, cotiza el material que le va a invertir a ese marco. Sí, no sé, por ejemplo, pensando en material, por ejemplo, de herrería, un ángulo de acero, digamos. Sí, ustedes saben que pues manejan los ángulos por barras o por metros. Sí, pero cuando ustedes van a hacer un marco, por ejemplo, para lo que sea, un marco para retrato, un marco para una pintura, qué sé yo, entonces tienen ustedes que hacer el cálculo, sí, no sé, 2 metros de ancho por 3 de alto, entonces para saber cuánta cantidad voy a necesitar de material para para poder enmarcar ese retrato o esa pintura, tengo que sumar, ¿sí? Todos los lados. Entonces, en ese caso, pues tengo que primero tomar las medidas, luego hacer la suma y ya luego multiplicarlo por las unidades que voy a utilizar y ya eso es lo que voy a poner que voy a utilizar de ese material. Sí, la calculadora pues lo que hace es que simple y sencillamente le ponemos nosotros el ancho y el largo o alto, ¿sí? Y cuántos marcos, digamos, quiero armar. ¿Sí? Si voy a vender material para 5 marcos para retrato, como se ve aquí, pues ¿qué va a hacer la aplicación? Que va a sumar 2 más 3 más 2 más 3 que es la medida de la suma de uno y lo multiplica por 5 y ya nos va a dar la cantidad de metros del material con el que vamos a enmarcar. Ya nomás le damos a aceptar y ya nos va a marcar acá en las partidas de la cotización las unidades. Sí, en el caso de los metros cuadrados es igual, solamente nos solicita lo que es el ancho y el largo y las unidades y hace la misma, no es la misma operación, es diferente, pero el caso es que nos ahorra pues a nosotros estar haciendo los cálculos manualmente. Sobre todo esto es sencillo, digamos, cuando estamos hablando de valores enteros, pero cuando estamos hablando ya de decimales, por ejemplo, entonces se nos complica un poquito más. Entonces esta calculadora pues lo hace más sencillo. Y como les digo, ya la teníamos en la versión escritorio, ahora se agregó en la versión web. La forma de configurarlo todavía se hace desde la versión de escritorio. Sí, en los parámetros, en la pantalla principal de Salmeseos, en el menú, eh, este, menú administrador, ahí tenemos la opción de parámetros. Y dentro de la opción de parámetros hay un tab que se llama especiales. Y ahí en ese tab ustedes van a configurar unidades o la unidad de medida de los materiales que van a utilizar esta calculadora. Sí, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ustedes le dicen que M2, este, o ML, digamos, en el caso de metros lineales, son las unidades que van a detonar la calculadora. Entonces, todos los productos que nosotros le pongamos la unidad de medida ML, por ejemplo, al momento en que nosotros lo vayamos a meter esa partida a la cotización, seleccionamos el producto y al seleccionarlo nos aparece la calculadora. Sí, de esa manera nosotros hacemos el cálculo de las unidades. Si es un producto que no tiene, que la unidad de medida es pieza, caja, etcétera, pues no les va a aparecer la calculadora. Solamente las que nosotros hayamos especificado que van a ser las unidades de metros lineales y de metros cuadrados. Entonces, característica nueva en la versión en la versión web, perdón, y característica que ya existía en la versión de escritorio, manejo de la calculadora de metros cuadrados y lineales. Bien, otra característica importante
Sí, digo, todas son importantes, pero estas son de las que más sentido le dan a la aplicación. Es que ya se pueden modificar las cotizaciones que ya se ganaron. Esto con la integración para el sistema administrativo SAE. ¿Sí? Cuando nosotros ganamos una cotización, o sea, ganarla pues la mandamos a pedido al sistema administrativo SAE, por ejemplo, en este caso, que es, iniciamos por para que podamos modificar la cotización. Eh, Mandan ustedes el pedido y la cotización ya no se puede modificar. ¿Sí? Cuando ustedes abren esa cotización que ya está ganada, ya tiene un pedido. Si ustedes se fijan en la captura del lado izquierdo, ahí en la parte de abajo, el botón de guardar está inhabilitado. Todos los campos, si se fijan, perdón, la fecha, vean la diferencia de la captura del lado izquierdo a la captura del lado derecho. Si la fecha, el campo en el lado izquierdo está deshabilitado, no se puede modificar. La moneda, el almacén, nada de eso se puede modificar, mucho menos darle clic en guardar. Entonces, esto es porque no se podía. Ahora ya el sistema ya lo permite. Es un requerimiento que solicitó un cliente. Este, Esto es porque, por ejemplo, es funcional para ellos y para cualquiera de nosotros. Por ejemplo, cuando hace uno una cotización, este, mm, o sea, a finales de mes, no sé, el día 25 digamos, por ahí, hacemos una cotización, este, la cotización ahí quedó, nosotros vamos a lo que es este, a mandar el pedido, ¿sí? Digamos, lo mandamos, mandamos esa cotización a pedido y ya tenemos la cotización y el pedido que concuerdan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no pudimos facturar ese pedido en esa fecha. Sí, tuvimos que facturarlo hasta inicios del siguiente mes, entonces ya no concuerda la información de nuestras facturas con la información de las cotizaciones que tenemos en Zeus. Sí, la cotización quedó ganada en un cierto mes, en un cierto día, y la factura va a salir con diferencia, o sea, va a salir a principios del siguiente mes. Entonces, la información que tenemos de ganadas no va a concordar con nuestra información de nuestras facturas. Esto porque ya no podemos modificar la cotización, pero ahora ya se puede modificar, ¿sí? Cuando nosotros modificamos la cotización, tenemos que modificar la fecha, ¿sí? La fecha de la cotización que está aquí arriba para que ahora sí concuerde. Si el pedido se está enviando con la fecha actual, bueno, perdón, no se está enviando, se está modificando. No se vuelve a enviar el pedido, ¿eh? Se modifica el que ya está. Entonces, si nosotros no pudimos facturarla el mes anterior, la tuvimos que facturar el siguiente mes, lo que podemos hacer es venir a la cotización, modificarle la fecha, ¿sí? Guardarla y al guardarla se modifica el pedido. Sí, el pedido va con la fecha de hoy, entonces ahora sí facturo mi pedido y ya la factura va a salir con la fecha del día de hoy y la cotización va a tener también la fecha del día de hoy. Entonces, esta es una de las formas en las que es eh, importante esta nueva característica. Ahora, esto solamente funciona para los pedidos que no están ni facturados, ni remisionados, ni cancelados. ¿Sí? Si se cancelaron fue por algo. Si se facturaron, pues ya están facturados, igual la remisión. Entonces, no se puede, es un candado que se tiene para esos pedidos que ya están facturados, cancelados o remisionados.
va a seguir apareciendo como aparece en la captura del lado izquierdo. No se puede modificar. ¿Sí? Solamente cuando el pedido está original o emitido, por ejemplo, que es que ya se mandó por correo, qué sé yo, pero no se ha facturado ni remisionado, ¿sí? O cancelado. Entonces, esta es una característica nueva que se agregó a lo que es la integración con el sistema administrativo SAE. Bien, pues eso es todo lo que tenemos que se ha hecho a lo largo de este mes. En realidad no ha sido tanto como se ha venido haciendo en otras ocasiones. Normalmente lo que puede ampliar la cantidad de movimientos que se ha estado haciendo en la aplicación, pues es el tema de los errores que pueden surgir en la aplicación, más que por el tema de las sugerencias, de las nuevas características. Sí, en este caso fue al revés, hubo más características nuevas que corrección de errores, pero aún así, como las características nuevas implican más tiempo que una corrección de un error, por ese motivo es que pues son pocos los movimientos que se hicieron. Y entonces eso es lo que tenemos a lo largo de este mes. Próximamente vamos a tener otras liberaciones de características importantes. Sí, por ejemplo, como es que ya se van a poder aplicar descuentos en cascada en la cotización, descuento A sobre descuento B, sobre descuento C, etcétera. Entonces ya se van a poder utilizar estos descuentos y se van a hacer en próximas liberaciones. Posiblemente el mes que viene ya estemos hablando de que ya está liberada esta parte. También otra eh, característica que se pretende librar es el uso de plantillas en las notificaciones por correo electrónico. Si ustedes saben que, por ejemplo, tenemos en la cotización, nosotros cuando la vamos a mandar por correo electrónico, pues se usa no se usan plantillas en la versión web, pero ya se van a poder utilizar. Para cuando nosotros mandamos la notificación de un seguimiento, de una tarea, de un proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos un apartado para las notificaciones. Se manda un correo electrónico a cualquiera de los contactos indicándole que se hizo ese seguimiento, que se agendó esa tarea o que su proyecto ya avanzó a una cierta etapa, etcétera. Entonces, todas esas notificaciones que se hacen, que ya tienen un formato, perdón, un formato definido para lo que es el cuerpo del correo, ¿eh? Estamos hablando del cuerpo del correo, no de la parte que genera el PDF. ¿Sí? Para lo que es el cuerpo del correo, es un formato definido, que es lo que se pone en el campo de mensaje y lo que se pone perdón, y lo que es el PDF, la vista previa del PDF. ¿Sí? Entonces, ese es el formato que se tiene ahorita. Todos las notificaciones manejan la misma estructura, pero ya se van a utilizar estas plantillas de manera que nosotros podamos indicar qué se ve y qué no se ve en el cuerpo del correo. A lo mejor no queremos que aparezca la vista previa de la cotización, entonces se la vamos a poder quitar. A lo mejor no queremos que aparezca, no se han fijado, hay un botón de autorización. No queremos que aparezca el botón de autorización, bueno, se lo podemos quitar. Dependiendo de la configuración que nosotros tengamos en la plantilla que se va a utilizar más adelante, pues es como va a estar eh, o va a llegar nuestra notificación a través de correo electrónico. Entonces, estas son las otras liberaciones o las próximas liberaciones que vamos a tener más adelante. Pues les recuerdo que tenemos la aplicación WinTalk, nuestro chat en mi canal en donde se concentran todas las conversaciones que tengamos con nuestros contactos
ya sea a través de Telegram, a través de WhatsApp, de nuestra página web, sí, desde del Facebook, etcétera. Entonces, todas esas conversaciones las podemos concentrar en una sola plataforma, que en este caso es Wintalk. Y pues estuvimos hace un mes pasadito celebrando el primer aniversario de Wintalk. Entonces, pues ahí les hago mención de esta plataforma, ¿sí? En donde ustedes van a poder concentrar estas aplicaciones y obviamente van a poder integrar al bot de Eva, y que pues ya tenemos también actualmente integración con el chat GPT.